Muy buenos días, mis queridos Talmidim. Es un placer para mí haber culminado con ustedes el libro de Shemot, Baruch Hashem, y ya entramos en el libro de Vaikra, Baruch Hashem. Hoy nosotros iniciamos primero de Nisan del año 5781 el estudio de este hermoso libro. Y no sin antes hablar sobre las leyendas del Talmud, Baruch Hashem. Y hablamos sobre la recompensa de un juez. Rabí Amei y Rabí Azei acostumbraban a sentarse a estudiar Torah mientras que estaban sentados entre los pilares del salón de estudios. De vez en cuando pegaban en la puerta y decían: si alguien aquí tiene una disputa monetaria, déjenlo entrar y que venga. Ellos estaban preocupados de que la gente no viniera por temor a interrumpir los estudios de Torah. Ellos, por otro lado, animaban a los litigantes a acercarse, pues sabían que es para cualquier juez calificado una misvá muy grande el presidir una disputa monetaria que estudiar Torah. Y como ellos eran jueces de la Suprema Corte de Israel, era su responsabilidad cumplir con esta misma. Después de que Rabí Hasdá y Radba, hijo de Rabí Juná, estuvieron juzgando casos durante todo el día, se debilitaron, pues no tuvieron la oportunidad de comer o estudiar Torah. Rabí Hillá, hijo de Rabí Midestei, lo hizo sentir mejor al enseñarles la recompensa eterna que le espera a un juez de la Torah. Dice el versículo: se pararon alrededor de Moshe de la mañana a la noche. Eso está en el Sefer Shemot 18:13. Uno podría pensar: ¿cómo es posible que Moshe se sentara a juzgar el día entero? ¿Cuándo estudiaba Torah? Y la respuesta, mis queridos amigos, mis queridos talmidim, es de que cuando una persona pasa, aunque sea un momento, emitiendo un veredicto verdadero y justo, las escrituras lo consideran como si hubiera participado con el Creador en crear el universo. ¿Por qué? Porque un versículo dice: se pararon alrededor de Moshe de la mañana a la noche. Y otro versículo dice: fue la noche y fue la mañana otro día. Eso está en Bereshit 1:5. Entonces, no había necesidad de pasar todo el día juzgando, pues se tiene el mérito de una gran recompensa, aunque sea después de un solo momento. Baruch Hashem. Vamos a entrar al Sefer Vaikra y nosotros leemos el Sefer Vaikra en el capítulo 1, versículo 1 al 2, y dice el Sefer Torah en español de esta manera: él llamó a Moshe y el Eterno le habló desde la tienda del encuentro para decir: habla a los hijos de Israel y diles: cuando una persona de ustedes traiga una ofrenda al Eterno, de animales, de bovinos o de ovinos, ofrecerán su ofrenda. Baruch Hashem. Este estudio de Torah nosotros lo hacemos para la elevación del rabino Jaime Pinto, de bendita memoria, de su familia en Francia y Marruecos,
del rabino David Hananía Pinto, en el cual nosotros basamos la mayoría de estas enseñanzas, y para Refúa Shelemat de todo Am Israel. Entonces, mis queridos amigos, esta es la primera parashá que se les enseña, escúchese bien, a los niños cuando comienzan a estudiar Torah, como lo dice el tratado de Tanjumá 96, versículo 14. Y a pesar de que esta parashá se ocupa de las complicadas leyes de los sacrificios, sin embargo, la costumbre general es que los pequeños comiencen estudiándola porque ella los educa en relación a la entrega total que es necesaria para seguir los caminos de la Torah. A esto se refiere el versículo al decir, cuando una persona entre ustedes traiga una ofrenda, a que cada individuo debe sacrificar algo de sí mismo, mis queridos talmidim, ¿verdad? ¿Para quién? Para el Creador. Entonces está escrito en Teirín, capítulo 44, versículo 23, pero por ti nos matan todo el día. Y explicaron nuestros sabios en el Tratado de Gitín 57b, que de aquí aprendemos que la persona debe estar dispuesta a entregar su vida para cumplir con la voluntad de Hashem. Y no solo en un aspecto físico, como el caso de los sabios que fueron asesinados por el reinado, o como Haná y sus 7 hijos, sino que debe elevarse en su servicio, en su abodá a Hashem, hasta el punto de estar dispuesta a entregarse a sí misma y a anular su propia voluntad ante el Creador. Entonces, si nosotros sometemos nuestra voluntad, la vamos a someter a la voluntad de aquel que nos creó. Entonces, sobre esto se basa todo el judaísmo. Y por eso es lo primero que se les enseña a los niños cuando comienzan a estudiar. ¿Por qué? Porque el alma infantil es como una hoja en blanco en la cual se escribe con tinta indeleble, como dice Amós, capítulo 4, 20. Mientras más temprano les enseñemos y los eduquemos en relación a la entrega y el sacrificio personal, más fácil les resultará crecer en su servicio a Hashem. Y los niños aprenden a ser judíos temerosos de Dios y a entregarse a su Creador a través del estudio de los sacrificios. Entonces debemos saber que el hecho de sacrificarse para cumplir con la voluntad divina no se limita a aspectos elevados o a momentos históricos que así lo exigen, sino que es algo que existe también en las pequeñas cosas que vivimos cotidianamente. Por ejemplo, si una persona logra superar su cansancio y levantarse a tiempo para el rezo, eso también se considera un sacrificio. Cuando alguien invierte una suma respetable para comprar tefilín de buena calidad, en vez de gastar ese dinero en darse algún gusto, eso también es un sacrificio. Vemos entonces que sacrificarse no significa realizar grandes proezas históricas, sino medirse día a día con cosas aparentemente simples, pero que exigen decisión y entrega. Y quien logra sacrificarse en estos pequeños puntos es considerado por Hashem como si hubiera llevado una ofrenda o la ofrenda al mismo altar Kadosh. Y está escrito en Osea, capítulo 14, versículo 3, te ofreceremos por holocausto el sacrificio de nuestros labios. Es sabido, mis queridos amigos, que desde el momento en que no tuvimos más la posibilidad de ofrecer sacrificios en el templo,
El rezo ocupó el lugar de estos. Cuando la persona le pide a Hashem en su rezo, después de haber corregido sus midot, sus actos, esa plegaria se eleva tal como un sacrificio olá delante de Hashem. La Torá dice en Devarim, capítulo 4, versículo 30, y volverás al eterno tu Dios. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que para lograr la cercanía a Hashem es necesario arrepentirse. Y no solamente eso, sino corregir nuestros caminos, confesar ante Él nuestras averot, nuestros pecados, y aceptar actuar en el futuro de la manera de vida. Entonces, esto se considera ante Hashem como un sacrificio hatat, o sea, el sacrificio que expía los pecados. Se llama el sacrificio hatat. Entonces, podemos preguntarnos por qué Hashem nos ordenó sacrificar animales. ¿Acaso Él, quien no tiene cuerpo ni imagen, necesita sacrificios? Obviamente, Dios no obtenía ningún provecho de esos sacrificios, sino que la única beneficiada éramos nosotros, era la persona misma. Entonces, ¿cuál es el valor de los mismos? Hashem nos ordenó sacrificar diferentes animales en diversas ocasiones, es decir, que cada sacrificio tenía una función y una meta específica. Entonces podemos imaginarnos el templo como un gran matadero, ya que a todas las horas del día llegaba gente para sacrificar sus animales, para cumplir con uno u otro sacrificio. Teóricamente, habría sido más adecuado que el templo fuera un lugar limpio de cualquier rastro de sangre. Eso es generalmente lo que la gente imagina al pensar en un lugar sagrado y no un sitio en el cual se sacrifican animales. Entonces, dicen nuestros sabios en Amós 5:5 que nunca se vio una mosca en el lugar donde se mataban los animales y que el perfume del incienso, o sea, el ketoret, se expandía por todo Jerusalén, a tal punto que ninguna mujer necesitaba perfumarse. Eso está en el Tratado de Yomá 39b. A pesar de ello, seguimos teniendo la impresión de que todo lo relativo a los sacrificios contradice la esencia misma del templo y de todo lo que es espiritual y santo. Entonces podemos llegar a comprender este tema de acuerdo con las palabras del Rambam en Moreh Nevuchim, parte 3, 46, quien dice que cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, fue testigo de la idolatría de los egipcios hacia los animales. Inevitablemente algo de esas creencias se apegó en los corazones de los judíos, quienes guardaban cierto respeto y algo de admiración hacia los animales. La prueba de esto es que al pensar que Moshe se demoraba y que ya no regresaría de los Shamaim del cielo cuando estuvo en Har Sinaí recibiendo la Torá, el pueblo pidió otro líder en su lugar. Y por cuanto que valoraban y admiraban al ganado, construyeron el Beta Egel, el becerro de oro. Si no hubiera sido por esa admiración hacia los ídolos egipcios, no habría aceptado esa imagen, sino que hubiesen exigido un ídolo con otra figura. ¿Qué se refiere a esto? Esto se refiere el Rambam cuando dice que la finalidad de los sacrificios es extirpar de raíz esas creencias de los corazones del pueblo de Israel.
mostrándoles que el ganado no posee ninguna clase de poder ni de divinidad, al sacrificar los ídolos egipcios sobre el altar del templo. Entonces el pueblo, cuando hizo eso, logró anular todo rastro que hubiese quedado de la esclavitud egipcia, quedando sus corazones libres para hacer abodá a Hashem, el servicio al Creador. La primera vez que se le ordenó al pueblo de Israel ofrecer un sacrificio fue en Egipto, cuando debieron tomar a los animales de los egipcios, ¿verdad?, que ellos idolatraban, atarlos a las patas de sus camas durante 4 días, como lo dice el Sitá de Rat Cana 5:17 y el Shemot Rabbah 16:3 y el Tur Orah Haim 4:30. Luego de lo cual quedaba, ¿verdad?, debían ellos degollar este animal, y no solo degollarlo, sino asarlo y después comerlo, estando ya listos para partir. Y esto reafirma las palabras de Rambán con respecto a que el objetivo fundamental de los sacrificios era expiar, era extirpar de raíz, ¿verdad?, de los corazones de Am Israel, del pueblo de Israel, todo rastro de abodá zará, de idolatría egipcia, para que estuvieran limpios para poder servir adecuadamente a Hashem. Entonces nos dice la Torá en el Sefer Shemot, capítulo 32, versículo 11 al 14, que después de que el pueblo de Israel pecara con el Betael, con el becerro de oro, Moshe Rabenu elevó un rezo con todas sus fuerzas para que Hashem perdonara esa abodá o esa averá, ese pecado. Y Hashem perdonó al pueblo de Israel, como está escrito en el Sefer Shemot 34:14, que dice: el Eterno reconsideró acerca del mal que había declarado que haría a su pueblo. Entonces, y en el día de Yom Kippur, ¿verdad?, 80 días después del pecado del becerro de oro, Hashem dijo: los he perdonado de acuerdo con tus palabras. Cuando Hashem volvió a llamar a Moshe al cielo para entregarle las segundas tablas, le advirtió que subiera solo sin que nadie lo acompañara hacia la montaña, como dice Shemot, el Sefer Shemot, capítulo 34, versículo 3. Entonces, esto fue ¿para qué? Para que Moshe ascendiera en silencio y de manera recatada. ¿Para qué? Para anular toda la influencia del Satán, ya que la bendición recae sobre aquellas cosas que están ocultas. El tratado lo podemos estudiar en el tratado de Baba Metzia 42a. Además, Hashem le advirtió a Moshe que tampoco el ganado podía acercarse a pastar en las cercanías de la montaña, ¿verdad?, como dice el Sefer Shemot 34:3. Entonces, ¿qué necesidad había de alejar el ganado? Hashem le ordenó esto para que el pueblo no fuera a pensar, ¿verdad?, que si ellos no podían acercarse, pero el ganado sí, eso implicaría o implicaba cierta preferencia o importancia de los animales por encima del pueblo. Por esta razón, Hashem ordenó alejar el ganado y dijo que si se acercaban morirían. A diferencia del el Rambam en Baikra, en lo que él hizo una disertación del Sefer Baikra, capítulo 1, versículo 9, él explica sobre eso, que la finalidad de los sacrificios es despertar a la persona a pensar que todo lo que se hace, todo lo que se le hace al animal, debería ocurrirle a la persona misma. Pero debido a que Hashem es misericordioso y contiene su enojo, con enorme bondad, él le ordenó a la persona sacrificar un animal para expiar sus pecados. Entonces podemos agregar
que cuando la persona peca, refuerza su propia parte animal y por eso corresponde que lleve un animal para ser sacrificado. Y esto ayuda a que la persona comprenda que fue su propio instinto animal el que la llevó a pecar. Y vemos entonces que los sacrificios tienen un aspecto simbólico. Cuando la persona mata la parte animal que vive dentro de ella, solo así logra expiar sus propios pecados, sus pecados. Entonces, en nuestro tiempo, ¿verdad? Desde la destrucción del templo y la anulación de los sacrificios, debemos despertarnos por nuestros propios medios para matar nuestra parte animal y en su lugar hacer crecer nuestra espiritualidad. La porción divina que Hashem colocó en nuestro interior durante los largos años que hemos tenido la posibilidad de estar en contacto, ¿verdad?, con muchas personas, podemos observar que hay personas dispuestas a gastar cualquier suma de dinero para comprar una casa lujosa, muebles exclusivos, un automóvil último modelo. Pero cuando llega el momento de comprar los tefilín, se vuelven ahorrativos y explican que no pueden gastar tanto dinero. Pero al oír, ¿verdad? Al oírlos nosotros, nuestro corazón grita, ¿por qué cuando se trata de espiritualidad y misbot comienzan a hacer cuentas? ¿Por qué? ¿A dónde estaba su recaudo financiero al comprar todos los lujos existentes en el mundo? Sin ninguna duda, el Yeser Hará, la mala inclinación, la inclinación al mal, es quien aconseja a estas personas para que abandonen los aspectos espirituales y dejen crecer cada vez más la parte material y animal. Vimos que la Torá dice, cuando una persona de ustedes traiga una ofrenda, para enseñarnos que cada uno debe sacrificar sus intereses personales para cumplir con la voluntad divina y no permitir que la propia voluntad se vuelva tan importante como para llegar a preferirla antes que a la voluntad divina. De las palabras del profeta Yesayahu en el capítulo 1, versículo 1, aprendemos que Hashem se le reveló y le dijo que ya no deseaba los sacrificios del pueblo de Israel. Y esto no se entiende, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Hashem no deseara que el pueblo se acercara a él y expiara por sus pecados? Y la respuesta a esto es que en la época del profeta Yesayahu o Isaías, el pueblo llevaba sacrificios no para conectarse con Hashem, sino porque esa era la costumbre de la época. Y todos los pueblos del mundo hacían lo mismo, dado que esos sacrificios no se originaban en la santidad ni en la pureza del corazón, sino en el deseo de ser como el resto de los pueblos. Entonces Hashem no quiso aceptar los sacrificios. Esto nos recuerda que los fundamentos mismos de los sacrificios son sumamente santos y abarcan gran cantidad de detalles elevados. Cuando el pueblo no lleva sus sacrificios con la intención correcta, entonces Hashem no desea aceptarlo. Como ya dijimos, el primer sacrificio que se le ordenó realizar al pueblo de Israel fue el Corbán de Pesaj, el sacrificio de Pesaj. ¿Por qué se llama Pesaj? Podría haberse llamado sacrificio de la primavera o Corbán Abit, ¿verdad? O sacrificio de Matzah, o sacrificio de la salida de Egipto, pero fue llamado Pesaj. ¿Por qué? Porque durante la plaga de los primogénitos, Hashem Pasaj. ¿Qué significa Pasaj? Significa santo. O sea,
que en la plaga de los primogénitos, Hashem saltó las casas de los judíos, matando solamente a los primogénitos de los egipcios. Entonces existe una profunda conexión entre los primogénitos egipcios y el objetivo de este sacrificio. ¿Por qué? Porque la función primordial, mis queridos amigos, del sacrificio era anular todo rastro de Abodá egipcia, o sea, de idolatría egipcia. Entonces, los egipcios idolatraban a los animales, pero también los primogénitos eran idolatrados y honrados en Egipto. Por eso, Hashem envió esta plaga. El hecho de que el sacrificio se llame Pesaj le enseña al pueblo de Israel que tal como anularon a los ídolos egipcios al sacrificarlos, también debían extirpar de sus corazones la idea de que los primogénitos tuvieran cierta divinidad. Y al liberarse de ambas cosas, podrían liberarse de la esclavitud de Egipto y así recibir la Torá Santa. Debido a la gran importancia e influencia del sacrificio de Pesaj, aquellas personas que se habían impurificado al cargar los restos de Yosef pidieron que se les permitiera llevar ese sacrificio en otro momento, como dice Vivar 9.7 y el Tratado de Sukkah 20.25a, a pesar de que existe una regla que establece que después del tiempo estipulado, el sacrificio no es válido, como dice Berajot 26a y Tosafot en el mismo lugar. Estas personas no aceptaron resignarse perdiendo los méritos del sacrificio, sino que insistieron para que les dieran otra oportunidad. Entonces, mis queridos talmidim, Moshe Rabenu le preguntó a Hashem qué hacer, y de esta manera se agregó la misbah de Pesach Sheni, que es el segundo Pesach, Baruch Hashem. Siempre tenemos el estudio del Talmud, Baruch Hashem, de las leyendas del Talmud, y hoy entramos a un tema que es ayunar por un mal sueño. Entonces dice que cuando Rabí Yehoshua, hijo de Rabí Idi, vino a la casa de Rabí Ashei, le fue preparado un ternero de tercera generación, el cual era considerado un gran manjar. Le dijeron, maestro, por favor pruebe un poco. Le decían. Lo siento mucho, dijo el maestro, pero estoy ayunando hoy. Contestaba y le preguntaban, ¿quiere decir esto que el maestro está en desacuerdo con lo que dijo Rabí Yehudá, que dijo que se puede posponer un ayuno para una fecha posterior? Y el rabino contestó, estoy ayunando por un mal sueño. Explicó. Y concerniente a dicho ayuno, Rabá, hijo de Mejasiá, dijo en nombre de Rabí Jamá, hijo de Guria, quien dijo en nombre de Raf, ayunar es tan bueno para un mal sueño como el fuego es para la paja. A lo cual Rabí Hasdá agregó, y debe ser hecho el mismo día. A lo cual Rabí Yosef agregó, aún en Shabbat. Baruch Hashem. Ok, leemos el Sefer Vaikra en el capítulo 1, versículo 1, y dice el Sefer Torah en español, él llamó a Moshe y el Eterno le habló desde la tienda del encuentro para decir. Este estudio de Torah nosotros lo hacemos para la elevación
del alma del rabino Jaime Pinto para la bendición de su familia en Francia y Marruecos, y en especial para el rabino David Pinto, en el cual nosotros basamos la mayoría de estas enseñanzas, y para Refúa Shelemat de todo Am Israel. Dijeron los sabios en el tratado de Tanjumá 96:14 que los más pequeños comienzan su estudio de la Torah con esta parsha, que trata sobre los korbanot, o sea, los sacrificios, y fija las leyes de Kashrut de los animales, y nos ordena cuidar el séptimo año, o sea, el año de Shemitah, y otras misbot. Todas estas misbot que exigen, nos exigen el sacrificio de nuestras necesidades personales, tal como queda aludido en la palabra sacrificios. Cuando la persona debía entregar su dinero al llevar una ofrenda, en el caso del sacrificio animal era necesario invertir dinero para comprar el animal, y además la persona debía confesar sus pecados y apoyarse sobre este animal antes de que éste fuera sacrificado. Entonces la misbah de Shemitah también exige un enorme sacrificio, ya que la persona debe dejar su campo abandonado y permitir que entre a él todo el que desee tomar sus frutos. Para poder hacerlo, es necesario tener una enorme confianza en Hashem y saber que así como Él le brindó alimento durante todos esos años, también lo hará durante el séptimo año. Esta es la razón por la cual se les enseñaba esta parashá a los niños, porque el sacrificio personal es la base del pueblo de Israel, lo que nos otorgó el título del pueblo elegido y lo que nos cuidó de la asimilación a lo largo de toda la historia fue el sacrificio del pueblo de Israel para cumplir con la voluntad de nuestro Creador. Los sabios dijeron acerca de Rubén en el tratado de Sanedrín 99b, que cuando fue a recolectar los dudaim, que eran las mandrágoras, para su madre Lea, en Bereshit capítulo 30 versículo 14, o Génesis capítulo 30 versículo 14, fue muy cuidadoso de no tomar nada de algún lugar que perteneciera a otra persona para no cometer robo. ¿Cómo sabía Rubén que no debía cortar flores del terreno de otra persona? Entonces esto se debe a que desde su más tierna infancia fue educado teniendo conciencia de la gravedad del robo, incluso de las cosas más pequeñas e insignificantes. La historia de Rubén nos enseña que el mundo tiene dueño. Cuando alguien desea disfrutar de un aroma agradable, debe pronunciar primero la bendición Boré Miné Besamín, ¿verdad? Y el hecho de detenerse un instante para bendecir al Creador antes de tener provecho de este mundo, le otorga a la persona fuerzas para sobreponerse a sus propios deseos y reconocer a quién pertenece todo lo que existe. La bendición que nosotros pronunciamos debe después de comer es todavía más importante, ya que fue fijada por la misma Torá, mientras que las bendiciones antes de la comida fueron fijadas por nuestros sabios y podemos estudiarlo en el Maharal Netivot Olam y en el Netit Jabodá capítulo 18, donde se explica mejor este tema. Entonces podemos agregar que la letra Aleph
pequeña al final de la palabra Vaikra alude al estudio del alfabeto hebreo, o sea, el alefbet, que estudian los niños pequeños. Entonces, como ya dijimos, la palabra Vaikra también significa lectura. Y el hecho de comenzar a estudiar con los niños esta parashá ayuda a grabar en sus almas la idea de la entrega, del sacrificio total, para poder seguir creciendo a partir de allí en el camino del servicio a Hashem. Además, las dos primeras letras de la palabra Vaikra suman 7, aludiendo al séptimo día, o sea, el Shabbat, y las letras restantes forman la palabra Yakar, que significan preciado. Es decir, que la persona debe apreciar y dar todo de sí misma para cumplir con el Shabbat de la manera debida. Durante toda la historia del pueblo judío hubo personas que entregaron la vida y sacrificaron todo lo que poseían para poder respetar el Shabbat. Sabemos que Hillel y Shammai honraban y apreciaban en gran manera el Shabbat. Shammai honraba el Shabbat desde el comienzo mismo de la semana, como dice el Tratado de Bexiá 16a, lo cual demuestra la importancia del Shabbat y cuánto debemos nosotros esforzarnos por su cumplimiento. Cuando la persona da todo de sí para cumplir con la voluntad divina, Hashem le paga brindándole una protección especial ante todo mal. El Sefer Vaikra en el capítulo 1, versículo 1 al 2 dice: Él llamó a Moshe y el Eterno le habló desde la tienda del encuentro para decir: habla a los hijos de Israel y diles, cuando una persona de ustedes traiga una ofrenda al Eterno de animales, de bovinos o de ovinos, ofrecerán una ofrenda. Entonces, mis queridos amigos, el valor numérico de la expresión mikem, que significa una persona de ustedes, sumando el kolel, equivale a 101. En nuestra opinión, además de los sacrificios que nuestros antepasados llevaron al altar, cada persona donde quiera que se encuentre debe sacrificarse a sí misma a Hashem, estando dispuesta a entregar su vida en la tienda de la Torá, repasando una y otra vez lo estudiado. Y sobre esto dijeron nuestros sabios en el Tratado de Hagigá 9b, no es lo mismo alguien que estudió un tema 100 veces que aquel que lo estudió 101 veces. Entonces, nosotros creemos que una prueba de esto la trae este versículo, el cual, como ya dijimos, no se refiere solamente en un sentido literal a la obligación de llevar ofrendas animales, sino que también alude al corbán o al sacrificio personal de cada individuo al repasar el mismo material hasta llegar a verlo 101 veces. El hecho de agregar el número 1 al 100, que es un número completo en sí mismo, es para demostrarnos que en el estudio de la Torá no existe un final, sino que siempre es posible seguir adelantando, ¿verdad? Esta obligación recae sobre cada uno de nosotros sin importar en dónde nos encontremos. Actualmente nosotros no tenemos la posibilidad de ofrecer sacrificios y expiar nuestros pecados de esta manera. Y en consecuencia recae sobre nosotros la obligación de esforzarnos en el estudio y repasar lo estudiado. Mientras más se repasan los temas ya estudiados, mayor será el pago en el cielo. En una oportunidad, dice el Rat Pinto, una persona le preguntó por qué es necesario repasar una y otra vez lo que ya se ha estudiado.
Y el rabino respondió en ese momento, no le respondió en ese momento. Entonces, un tiempo después, al finalizar una de sus clases, esta persona se acercó y le dijo que había disfrutado mucho de la explicación que había dado sobre el versículo que estaban estudiando. Y le recordó el rabino la pregunta, le recordó al rabino la pregunta que él mismo le había formulado tiempo atrás, y el rabino le dijo que el día anterior había dado otra clase sobre el mismo versículo, pero que lo había explicado de una manera diferente. Al repasar el tema, sentimos nosotros la necesidad, ¿verdad?, de buscar otros libros y descubrir nuevos aspectos, cosas que nunca hemos visto nosotros. Estas eran las explicaciones que tanto le habían gustado a este hombre. O sea que nosotros estudiamos Torah, podemos explicar la Torah que estudiamos, pero si volvemos a repasarla y mañana damos un estudio de este mismo tema, seguramente habrán cosas diferentes, secretos del Altísimo revelados para cada uno de nosotros. Dice el Sefer Vaikra, el capítulo 1, versículo 1, él llamó a Moshe y el Eterno le habló desde la tienda del encuentro para decir. Sobre este versículo dice Sforno que la persona nunca debe entrar a un lugar sin permiso. Y es por eso que llamó a Moshe para que entrara a la tienda del encuentro. Cuando Moshe terminó de levantar el Mizkan, no entró, sino que esperó hasta que Hashem lo llamara. Sin embargo, a pesar de ello, Moshe se preparó para estar listo en el momento en el cual Hashem lo llamara. De la misma manera, la persona debe estar siempre lista para cuando Hashem la llame. Entonces, habla el Rab Pinto sobre un tema de que hace tiempo un judío falleció de un ataque cardíaco cuando se encontraba en un club donde reinaba la abodá zará o la impureza o el becerará. Qué vergüenza para la persona llegar al mundo de las almas desde un lugar así. Pero en cambio, hace algunos años, dice el rabino, que falleció Harah Hagaon Shimshon Pincus, de bendita memoria, en un accidente automovilístico al estar en camino a dar una clase para reforzar la emuná, la fe y el cumplimiento de las misbot. Dichoso de él y cuán grande su porción al llegar al Olam Haba, al mundo de la verdad, al mundo venidero. Baruch Hashem. Dice el Sefer Torah en Vaikra capítulo 1, versículo del 1 al 2, y llamó a Moshe y el Eterno le habló desde la tienda del encuentro para decir, habla a los hijos de Israel y diles, cuando una persona de ustedes traiga una ofrenda al Eterno de animales, de bovinos y de ovinos, ofrecerán su ofrenda. Es importante explicar en qué consistía cada uno de estos sacrificios. El sacrificio olá o el corbán olá, ¿verdad?, era el sacrificio de la ascensión. Era sacrificado y totalmente consumido por el fuego del altar. Es decir, que el animal era ofrendado en su totalidad para hacer público el hecho de que todos los bienes materiales provienen de Hashem, del creador del mundo, del Borei Olam. Él es quien nos da y nos quita las cosas de acuerdo con su voluntad. El sacrificio de Pesaj tiene como finalidad enraizar la fe en nuestros corazones para que recordemos la manera en la cual nuestros antepasados pusieron sus vidas en peligro al sacrificar el carnero, que era el ídolo de los egipcios. Con respecto al sacrificio de Hatat, o el sacrificio por el pecado, hay diversas opiniones.
El Rambam en Vaikra 1:9, él explica que la finalidad de este sacrificio es que la persona piense que debido a sus pecados, ella debería ocupar el lugar del animal. Este pensamiento debe llevarla a arrepentirse y a corregir sus caminos. El Rambam Maimónides, en el Moreh Nebuchim, parte 3, 46, capítulo, explica que debido a que el pueblo de Israel se había acostumbrado a ver que los egipcios ofrecían sacrificios a sus ídolos, ellos se acostumbraron, ¿verdad?, a ver que sus ídolos habían hecho sacrificios para ellos para adquirir su perdón. Hashem le ordenó llevar sacrificios al altar para que supieran que solamente él puede expiar los pecados de la persona. El Gaón Hamusar y Rabí Eliyahu Lopiam, de bendita memoria, nos manda a ver el Eliyahu Parashat Vaikra, página 13, y dice que el versículo tiene un aroma agradable porque está influido por la intención de la persona que le ofrece, la cual ella se arrepiente de sus pecados y este aroma es sumamente agradable ante Hashem. De acuerdo con las palabras de los sabios, en el Eliyahu Vaikra 36, en el nombre del Santo Zohar, podemos agregar que cuando la persona peca, se desprende un mal olor del miembro con el cual pecó, y ese olor sube al cielo, provocando sufrimiento a los ángeles y molestándolos hasta que se limpia en el fuego del río Dinur, donde los ángeles son quemados santificando el nombre de Hashem mientras dicen Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo. Cuando el pecador llevaba un sacrificio que emitía buen aroma, este lograba corregir el mal olor del pecado. Baruch Hashem. Leemos el Sefer Vaikra en el capítulo 4, versículo 22, y dice de la siguiente manera: cuando un líder peque y por error cometa uno de todos los mandamientos del Eterno, su Dios, que no deben hacerse, y se haga culpable. Dice Rashi, aquí la persona Asher, ¿cuándo significa Asher? Esta está relacionada con el vocablo Ashrei, que significa afortunado. Y esto sugiere que es afortunada aquella generación cuyo líder decide en su corazón llevar una ofrenda para expiar un pecado personal cometido por error. De esto se infiere que con mayor razón será afortunada la generación si el líder también se arrepiente de sus pecados intencionales. Rashi explica que es afortunada aquella generación cuyo líder reconoce su error y busca cómo expiar sus pecados, sin utilizar su influencia ni la importancia de su cargo para negar u ocultar su equivocación. En nuestra generación, mis queridos amigos, existen muchos rabinos que deciden de qué manera debe ser aplicada la ley de la Torá, y estos son los poskei alajá, o sea, los los que legislan la halajá, y nosotros nos comportamos de acuerdo con sus decisiones. La grandeza de estos rabinos queda demostrada en aquellos casos en los cuales cometen un error y no se avergüenzan de reconocerlo públicamente para que la ley sea cumplida de la manera correcta. Este es el verdadero temor al cielo, mis queridos amigos. Ser fiel de verdad. Pero si llegara a ocurrir que un rabino descubre que se equivocó y a pesar de ello insiste en que su opinión es correcta,
entonces estaría demostrando claramente que ocupa un cargo que no le corresponde, ya que prefiere cuidar su honor antes de reconocer su error para que la Torá pueda cumplirse de la manera debida. Mis queridos amigos, cuenta la Gemara en el Tratado de Kiddushin 81 acerca de Rabbi Amram Hasidah, quien era reconocido por su entrega sin igual por cumplir con la misma de rescatar a los prisioneros. Y en una oportunidad, Rabbi Amram rescató a un hombre, a un grupo, de jovencitas y las hospedó en el altillo de su casa. Cuando una de las jovencitas pasó al lado de la puerta con su rostro reluciente, Rabbi Amram quiso ir hacia ella. Y Rabbi Amram buscó una pesada escalera con la cual se podía subir a esa habitación y la cual no podía ser movida por menos de 10 personas, y al comenzar a subir gritó con todas sus fuerzas: ¡Fuego! ¡Se quema la casa de Amram! Los Talmidei Jajamín, que se encontraban en las inmediaciones del lugar, llegaron de inmediato para socorrerlo, para ayudarlo, y al ver que nada se estaba quemando, le preguntaron por qué se provocó a sí mismo una vergüenza tan grande, declarando a los gritos sus intenciones. Rabbi Amram le respondió: prefiero ser avergonzado en público en este mundo y no tener que avergonzarme delante de la corte celestial. En este mismo sentido, la Torá alaba a aquel líder que deja de lado su honor y reconoce sus propios errores para que quede intacto el honor del cielo. El versículo en Baikra capítulo 4 versículo 13 dice: si toda la asamblea de Israel erró y un asunto quedó oculto de los ojos de la congregación, y explica Rashi que Adat Israel, o sea, la asamblea de Israel, se refiere al Sanedrín, o sea, la corte superior rabínica. Sobre esto podemos preguntarnos por qué en el caso de los líderes o príncipes Nezi'im, la Torá utilizó la palabra Asher cuando, aludiendo a la palabra Asrei, que es afortunado, pero no la utilizó en la referencia al Sanedrín. ¿Acaso los miembros del Sanedrín eran menos dignos que los líderes? En nuestra opinión, la respuesta a esta pregunta es que mientras que el Sanedrín estaba compuesto por 70 sabios, es decir, por un grupo grande y fuerte, los Nezi'im, o sea, los líderes, los príncipes del pueblo, estaban solos, cada uno liderando su propia tribu. Las decisiones del Sanedrín eran tomadas por la asamblea y la responsabilidad sobre las decisiones era colectiva, al igual que los posibles errores y la vergüenza por los mismos también. Pero en cambio, las decisiones de los Nezi'im eran personales y así también eran particulares, ¿verdad? Las responsabilidades y además también los errores. Por ello, la Torá alaba sobremanera a aquel nazí, aquel príncipe, que era capaz de reconocer sus errores y aceptar la responsabilidad y la vergüenza que se acarreará esta persona. Pero en el caso del Sanedrín, no se consideraba digno de alabanza porque ya que reconocer un error cometido en conjunto no exigía tanta valentía ni provocaba tanta vergüenza. A esto se refiere el versículo en Mishlei, capítulo 28, versículo 13, que dice: quien acepte su error y abandone su pecado será perdonado. Leemos el Sefer Baikra en el capítulo 5, versículo 16, dice de esta manera: por lo que ha privado al santuario restituirá,
y le agregará un quinto y lo entregará al Cohen. El Cohen hará expiación con el carnero de la ofrenda de la culpa y le será perdonado. Aquella persona que toma para sí algo que había sido santificado debe devolver el capital, es decir, el valor de aquello que tomó. Y además tiene la obligación de agregar una quinta parte de multa por el robo. El Ben Ish Chai, de bendita memoria, en el segundo año de Vaikra, analiza en profundidad este versículo y nos explica que cada misvá positiva y negativa tiene conexión con las 22 letras del alefato hebreo. ¿Por qué? Porque con ellas fue escrita nada menos y nada más que la Santa Torá. Cuando la persona cumple la misvá, una misvá, une estas 22 letras y si comete una transgresión las dispersa, o sea, las separa. Teniendo en cuenta estas palabras del Ben Ish Chai, podemos decir que la persona tiene que corregir su pecado uniendo nuevamente las letras de la Torá que él separó al pecado, a través de la recitación del vidui, o sea, la confesión, que está compuesto por las 22 letras de la Torá. A esto alude este versículo al comenzar diciendo Be'et, es decir, desde la Aleph hasta la Taf. En hebreo la palabra Et se refiere a Aleph Taf. También la palabra un quinto alude a las 5 letras del alfabeto hebreo que cambian al encontrarse al final de la palabra, otiot, sofiot, las cuales también deben ser unidas para corregir el pecado, y podemos ver el texto completo del Ben Ish Chai en la Parashá Vaikra. Entonces podemos agregar que las 22 letras de la Torá sumadas a las 5 letras finales tienen el mismo valor numérico que la palabra Zah, mérito y puro. Y a esto alude a que Hashem quiso darle al pueblo de Israel la oportunidad de ser meritorio y por eso le entregó muchas mismos a través de las letras de la Torá. De la misma manera, aquella persona que desea llegar a tener una intención pura en su abodá, en su servicio al Creador, debe cuidarse de cumplir con las mismos de la Torá y evitar transgredir cualquiera de sus prohibiciones. Al comienzo del tratado de Pesajim, dice que para cumplir con el acto de quemar el hametz, sustancia leudada, de acuerdo con la Torá, es suficiente con la anulación verbal. Pero los sabios instituyeron que la persona debe revisar que no quede nada de hametz en su casa, además de anularlo verbalmente, y de esta manera se fijó la halajá, el Shulchan Aruch, el Orach Haim, en el 434, versículo 2. Entonces, en la opinión del rabino David Pito, la obligación de revisar que no haya quedado hametz representa el esfuerzo que debemos realizar para cumplir con las misvot, ya que se trata de un agregado a la obligación básica de anularlo. Esta misma idea está aludida en el concepto de un quinto, es decir, que no es suficiente concluir el capital de aquello que fue tomado, sino que debe agregarse en el cumplimiento de las misvot para lograr salvarse de cualquier transgresión. Además, el esfuerzo salva a la persona de permanecer ociosa y utilizar su tiempo de manera indebida. ¿Por qué? Porque tal como dijeron nuestros sabios en el tratado de Ketubot 59b, el ocio provoca confusión. La persona que desea evitar el pecado debe ocuparse en la Torá
y su esfuerzo nos salvará de la inclinación al mal del Yetzer Hara. Podemos agregar, y con esto termino, mis queridos talmidim, que una persona que llegó a robar algo que había sido santificado, manifiesta a él su falta de esfuerzo. Y por eso, para corregir el pecado, debe agregar un quinto al valor de lo robado. Como ya dijimos o explicamos, ese agregado es ¿qué? Es el esfuerzo, ¿verdad? Y aprendemos entonces que solamente a través del esfuerzo, que es aquello que agregamos de nosotros mismos en el cumplimiento de las mismas, podemos salvarnos del pecado y lograr un temor auténtico que nos permita robar de aquello que fue santificado. Baruch Hashem. Muchas gracias, mis queridos talmidim, por haber estado conectados estudiando Torah conmigo. De esta manera hemos culminado el estudio de la Parashá Vaikra en su parte 2. Los espero para otro estudio de Sharei Hamidot esta semana, el día jueves. Baruch Hashem. Bezrat Hashem.